Baisa pamba eisa papengna koina na me ayuma hina weru mañana de ñande programa pende programa entero bete vaya no wakira wakina ya atora lo hermano pera. Tiene que no Pastor Emilio Vázquez estaba coronel o departamento de Itapo de Pena llevita sombarete vaya me baite gimo oñon di be baite que tu en ese ku koñan de programa mi era vagina ka atora lo hermano pera. Tiene que no hoy más penendía veía ape ñanemo a inuagina Pastor David te vaina Sergio David dive roya vete más pende lo more vete abrazo rompe espalda baretería puponari que fuera edición número 713 de Torah, edición 713 página segunda de Corintios capítulo 10 y ahí no página verso 8 tenón de otro mire que hija este más ama ya acelera hina más 595985162 línea personal ya le con línea activa ahí y que tú ya WhatsApp me imagina vende privadito ve que tú vende grupo ve que lleva lesión una giro tío le pembo más vende ni puto mi ya línea personal que tú pembo seno giro personal mo hija pero rupia ve yo paite ñande mensajito y fuera gina ya recibí llamada o lloré consejo lloré oración lloré vigilia ayuno nambrena ya cumplí paite lo mitad indígena a ver y a tu ya vos estudias todo eso para peajuta o estudias sea hoy a ver pues que sea grupo inyección de esperanza a ver para peña comunicación 10 más 595985162 ya en el número pero ya ni que está ya me está el reglamento y vende gustamos ya pejo imagina puedo yo aprenderlo y tal pero todo el día ya estudia Pevelande estudia si no hay que hoy es un chat de estudio de la Sagrada Escritura a lo profundo ña caraño y hay piwara la y escudriña bueno sí a preparando y nada ya pego la idea y nada pego o ganar puedo la son malo no yo puedo sabemos Gálatas Tesalonicense hace Gálatas no llegó se va a enviar de PM la PM más sí ya tengo que estar preparando con adelanto así es que avisa Seina vean ese Sarajevo sí para enviar más al grupo ahí la aviso ya estoy en el tema de primera y segunda Tesalonicense ya tuviera tal ya añe por un mala estudios ya añe por un mala investigaciones no es fácil no pero antes pues ya ya no más caro bueno opao venían estudio de Corintios y que está entonces estudio de primera y segunda de Tesalonicense hija Torah ya está todavía pobre otro y PQ otro y Juan Gabriel estudia en la inyección de esperanza Marcos pero ahí por respeto a los que ya votaron por muy cojora por respeto a lo que votaron más que goñan de Tesalonicense pues ahí pues para guarema pues con proyecto bueno entonces ya preparando más vea y 10 11 sí a mañana la votación fuera ya preparamos pues allá ganó Tesalonicense a preparar más pues porque y porque ella grande más lee y nada de predica ella pongo la año de introducción va eva la idea eva esa grupo y escribí todo eso analizar los versículos si tiene trasfondo histórico bueno así que ya pico amarlo y Oimbao vendemos vaya terminado de segunda de Corintios a Oimbao el año de estudio de Tesalonicense y
Bueno, aviso, no, inyección de esperanza, ven allí, que es hermano querido, la estudiásemos la Evangelio de Marcos y Nacoanga, Pepe, para hablar de tema, y otros, cuestiones de la festividad, excelente. Pero voy a responder mi misma en algunos grupos ahí me interesa, ¿verdad? Donde no hay interés, pues ya por ahí, porque no hay, no pilléis, no le atrae eso. Otras cosas, como hay algunos. Entonces, donde hay interés de esta festividad, por ejemplo, hagan la gente, a mí me mañana la Pascua bíblica, Pesach. Upaya estudiar y por lo menos inyección de esperanza estamos tocando eso, la historia, por qué cambió la fecha y todo eso, va el tiempo y te para ya va esa para ya cuál es lo bíblico, cuál es lo tradicional. Bueno, así que hermano querido o hermana, ahí te invito a que formes parte en este grupo de chat del grupo Inyección de Esperanza. Pepe la catuella por paitela me pregunta a mí al respecto a eso, porque justamente estamos en eso y nada, ya para yo estudié. Bueno, y que hubo ese capítulo 10 verso 8, mañana yo a ver. Bueno, hay que tener cuidado con la autoridad que tenemos como servidores del Padre. A mí porque ya recoti cargo de tu borusu oye por abuso de poder siempre ya humilde en lo mitad. Bueno, porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Para qué es la autoridad? El llamado. Maravio no y el todo, por eso otra vez su hijo Jaume. Estoy hablando especialmente de los líderes de las congregaciones. Va el año en función. Destruir o edificar. Va esa ñandeika tuya ñande oye ña aran va esa beca tu ñande hermano fuera ve ya se cobe mopun ya edificar yo ya ña ya anila ya po cosa o ya cosa o ya bo cosa y catu en chagua o bo piacho fuera pe yero ya añetewi anga o oye así fuera yero viaja oye pues y el mundo puire upebe catu fuera ya doy que ve más la te cobe o para ver una vez en la vida externa profundo y ve allá me están viendo otra literación pero Reina Valera vean que te lea pues hoy me di ya a mí hoy 10 8 PAB curioso y vete versión a ver esa más te juega tú pendejo y vea no caigan en la Anina es que es segunda de Corintios papá. Bueno esta papelaje y a ver primera pues está primera segunda digo con lo de mi castellano peruano y primera de Corintios 20 bueno 10:8 vamos a ver ya paciencia bueno pues así ya se gusta de mí más idioma 10:8 y aunque parezca demasiado seguro del poder que el Señor me dio para edificarlo, no para destruirlo, no me avergonzaré de haberlo dicho. Bueno, bueno, lo que está diciendo Pablo acá, bueno, seguro autoridad y que a edificar, eso se trata. La autoridad que el Padre le otorgó a través del Mesías a Pablo es para edificación, aunque buenas hija y duros oye y una cosa y tu uamba eres sea quita si sea hata sea allá por algo para edificación
Va eres que yeta. Ajata un año eti congregación pe oye edificajan, oye santificajan. Oye ya ti mal carácter, mala costumbre, mala tradición o upape congregación. ¿Por qué un líder tiene que tener miedo? Porque si no lo hace, ahí está el problema. Si hay cuape y maña fuera, los hermanos va a echar la imaña. Están oye ya oye viajando juela cuatia ñande ya cuatia añe no juela ñande ya añe hacer como líder, como pastor, lo que fuere, sea aquí en Inte. Porque no haga a lo mejor hipócrita, oye retirata o jota a otro lado a perder también. No. Porque si vos no haces, estás destruyendo con tu permisividad a la congregación, porque de ello hoy a tiempo de sacar yo cual la verdad, de disciplinar su escuela con la verdad. Hay que tener carácter, afecto, amor y misericordia a la congregación. Pero amor y misericordia y afecto upearo o peñanella kirimbata cosa irregular o coagina ande líder ande esa ande no. Ahí hay que aplicar el carácter, o sea, la autoridad. Bueno, hermano, por los juetentes, seremos hermanos, pero a ver, ya po algo peago, no fue la palabra. Pesa pe yo jejina, pesa pe tu año 10. Pesa de coqueja de tal hermano ABGI, tal hermano pesa, ¿hay cuál hacer? ¿Qué hay acá? ¿Qué sucede? Hay que solucionar rápido. PTI, eso digo ya, PTI, tutu y un año de congregación, pero los pastores ñande ya, pues, ella investiga más. Y así los hermanos se van a acostumbrar, no, ya en bareita, no, ya, vamos a lo legal, vamos a ser sinceros, porque haga ya pope haga este pastor ñande no hay capallita más no, pero tiene que ser así. Yo minaba hermano, ella cuando tiene reunión sobre, te ana que tú ella predica y no voy a hacer va allá porque pea hendú. Pero como ese pues sabes a hermano fulano, hermano sultano hay que hacer va la vende situación. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué pasó? A mí ya que quiero pastor. Ahora, ¿por qué? A mí me pregunta, ¿por qué muchas veces los pastores o los líderes, sabiendo de alguna situación que está dañando a la congregación, no se manifiestan y no ponen orden? Bueno, para hacer la ecuación, andemos pensar ahí. ¿Será que no está complicado en algunas aplicaderas y ecuación? Será porque no es muy complicado y nada de gato cuando es complicado con alguna cosa irregular, ande la cabeza de una congregación. De como hay pues autoridad donde yo un botita y complicadas y entonces uno puede ser eso o dos, son opiniones, yo no estoy acusando a nadie, o dos puede ser que no iramos y que ya lo estamos abandonando, bueno, ya vamos a la congregación a perder miembros, pero ninguna de las dos formas uno de garantía la palabra no. La OJ no eres agüecho, la verdad, pues están de 3-4, pero que amen la verdad y que tengan carácter y conducta de una congregación santa. A la primera es complicado, dejan de upear upi indígena. Bueno, en que es amigo porque oye destruir para la congregación de yupi otro. Dejo pues como hay un plan de pecado oculto, siendo líder y cabeza en una congregación. Pesan de ver porque no quiero entrar en mayor detalles ella hubo que son opiniones. Ahora bueno, yo tengo testigo y estoy seguro y tengo evidencia de que esto pasa en mi congregación, pero oí la cabeza, oí la complicada. Oye, otras cosas. Ella queda más consejería, ya esa etapa ya po. Bueno. Pero me piden opiniones, a ver, son opiniones allá. En caso de que puede ser que a veces allá, en vez de edificar en vez la pastor o ajo muy orden o yo con lo mitad me ha estructura ponerle con o kini de ir baebe. Y se han de más ir 1, 2, 3 hermanos dirigir para la congregación, es lo bien, pero
Como pensaba y pama, y eso está destruyendo, porque la hermano fuera yo murmura pama. Añante voy a ir para edificación, compañero. Grande, aquí muy, pero ya me ocurrimos. A ver, eso bien, güey. 8 vio. Bueno, 10, 8. Pero si me jalto un poco más de nuestra autoridad, la cual nos ha dado el maestro para edificarlo a ustedes y no para destruirlo, no quedaré avergonzado. Bueno, sea ti vean a la da yapoivila a yapuan a la congregación, voy a destruir esa congregación, opa no está, y cobaipa. Hermano, pasó, ocurrió, tengo testimonio de congregación que terminó así, a la pastor y qué bárbaro. Y el pastor está complicado en algunos de los problemáticos ahí. Hoy la había sido, se pilló hoy con la virus. Una ahí. El país vergonzoso y te pues está en de la sociedad, el rendita ahora cuenta. Bueno, para que no parezca que quiero atemorizarlo por carta. Bueno, la por anina vimos hace por un yesente. Arecó la autoridad, pues se por edificar, manda ahí, pues se hasta bebe allá potiza para o hasta y pa. Ya hasta nada ya muy ponata la situación, pero se nada es por un ya manda bien. El temor de Pablo era más del Padre. El respeto que tenía Pablo era primero al Padre, al Mesías, a la congregación. Y eso tiene que ser peor la de carácter del líder. Va, papá guasú, ñanderute, él sea actuano, peso anda ya poniendo. Va, es primero pensarse es el Mesías. Me parece, no hay por medio el Mesías se constituir como líder, como pastor, como lo que sea, pues haya peor rolado, nativo primero del Padre. Porque tú sabes, esa 20 años motitas y nada a persistíamos allá, pongamos estupideces. Todas las cosas corruptas lo tiene patas cortas ese va. Ay, sante la ese iñandura y tipo cuete y algunos veces gente con oso subía ahí la iñandura y tía o cosa como mañana. Oye, tío, so alguno. Hoy pona, hoy mo Inés, no, con las cosas espirituales, ñande llave y celoso las y obras. Acá te y la miembro, todos son suyos, hermano, ni votado a ver. Hay que tener temor del Padre. A la Pablo, versículo 9, que no parezca que quiero atemorizarlo por carta, ni vimos a decir por carta de Pomongue. Vamos a ajustar la cosa, porque Pablo tiene temor del Padre. Y el Todopoderoso es un Elohim de orden. O gusta la orden, o gusta la justicia. A ni lo contrario no está. Jugando al pastorcito y a la asamblea y a la iglesita. O pabayuga. Bueno. Hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero mi presencia física es débil y mi palabra no es respetable. Este es BIM. Vamos por anduce y que eres para la mi presencia física es débil, pero este es según la BIM. Si Pablo habló de que él ya estaba muy enfermo y estaba muy débil, ¿o a qué se refiere su presencia débil? Según la BIM, presencia física débil. Bueno, leemos una BIM 10:10 de segunda de Corintios. Y es a mí, chico Reina Valera que uñan de nada. Sí, 10. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eres la Pablo y la Peisa. Será vigo ela y a su pamo ira o Eloía
Bueno, hay quienes dicen que solo por carta me animo a ser duro. Petra literación. Ya llámate copa juez. Hay quienes dicen que solo por carta me animo a ser duro y a confrontarlo fuertemente, pero que cuando me encaro ante ustedes yo no soy el mismo que le escribo, sino un débil orador. Ego oñemo barete, oñemo fuerte, ego oñemo toro, carta oyente. Pola ñandero vaqueo, uno peati cobarde y no ñanimamos, ay, upeango la isaina, y no quiere decir que Pablo ya estaba todo enfermizo que no podía ni pararse. Tampoco es el tema ya. Bueno, para otra literación, o sea, está ahí se puede investigar, y por qué habrá, allá, que todos hemos guía por la transliteración, pues. Es decir, que muchos decían de Pablo que él solo se animaba a decir las cosas por carta, pero cuando está presente no se anima a confrontar de la misma manera, sino es un flojo y lo demuestra con su oratoria, como teniendo una actitud cobarde. Vea la comentario. No por carta, ego escribiñan de vos, maeta, no voy a ver, tú, mira, a ver, ya esa es, ya vayan, y yo con Pablo Ajatain. No hay problema, a ni me puede, pues. Venimos a por carta donde se ponga que sea jaitera, bebé, con la autoridad. El poder, embestido por el poder del Padre, que es el Espíritu Santo, la autoridad que le ha dado al Padre, con la verdad y con la justicia. A bebé gente y beta gente. Si un mago al revés, a ver, con A o criticar a Pablo en la, como que Pablo no hay por y bebé tu y soñe. Va, digo, a Pablo ahora con el poder del Espíritu Santo y con la palabra sabia, esa ambigua de su. Al revés, el asunto y nada. ¿Quiénes son los cobardes? Y nada? Algunos comentaristas dicen que en este versículo, cuando Pablo habla de su presencia corporal débil, quizás se refiere literalmente al cuerpo o a estado físico de Pablo, es decir, no muy grande ni muy alto y probablemente muy flaco. Ahí con hermano les hice a ver. Algunos comentaristas, va con opinión, hermano. No, a ver, nada más no interrogación, a pillama. ¿Qué opina usted? A leyita. Algunos comentaristas dicen que en este versículo, cuando Pablo habla de su presencia corporal débil, quizás se refiere literalmente al cuerpo o estado físico de Pablo, es decir, no muy grande ni muy alto y probablemente muy flaco. ¿Qué opina usted, Pastor Emilio? Bueno, anime, algunos comentaristas no llegó a calcular la AP Pablo y Jaina que oye jala y cuerpo. Se cose mi sí, se pirú. La se tu se yeía. La se iba teteía ni la se carapeteía. Probablemente y piruete y jai, oye, ella. Según algunos comentaristas, y vea, a ver, ¿qué opina usted, Pastor Emilio? Bueno, Pablo. Si Pablo, ¿cómo era? Vaya, lastimosamente la foto no pitañan de allá. Te puedo existir allí, cuapa y temo, ambas esas. No tenemos una. Ya después la Biblia ve la descripción corporal de Pablo. Ya después la y pinta ya la y cuerpo la esa y va esa va más o menos si vamos a entrar en esto allá la descripción física del apóstol Pablo ya eso la gestemba esa fue para rubio negro y la misma cosa del Mesías ya pero oímos pero es un apócrifo hermano por eso que no hay que como que hoy que ver la pregunta, vaya. Upape Apócrifo es un libro de narraciones, no
No hay ni dentro de los 66 libros, ni mucho menos entre los libros del Nuevo Testamento. Para la apócrifo en Dein. Hecho de Pablo y Teclas era agua. Pero está ahí no concordáis ahí. Pero en uno de esos párrafos, y el libro apócrifo cristiano allá, griego voy ahí. Allá, creo que también al mismo tiempo que se copió las Biblias en griego, más o menos allá por el año 200, 250. También se escribió esto. Jaupe Begoñe es de la vida de un tal Tecla, de Iconio. Tengo supuestamente allá, según el libro, oñe convertí a Oguerovia al Mesías, o Gendura Monguaré, Pablo o predica. Jaupe el libro, oye, ebete y tal Onesíforo, digo, Onesíforo. Jaupepe es y que ojos a huevos al apóstol Pablo. Pete y tapé, oye, purúa, mi tapé de lo más, el camino más usado en ese tiempo, inclusive que era camino por donde transitaba los reyes y demás. Camino real ya eso es. Pape tapé o conectado a ti ciudad era Listra. Jape Onesíforo, ojo no la Pablo, pero en doy guay la Pablo. Los echaya y pero los hermanos que le conoce a Pablo, hombre, eso es descripción. Esa para la pinta la apóstol Pablo y que tu hermana ojo manguea ese o esa vez si oye pues ya anda porque más un pesa. Más bueno desde que yo leí fotos acá tipo pastor Emilio tipo bueno son a veces a veces no en ni cuál va eso uta y no hay problema más. Pastor Sergio tipo feroz musculator a veces hay me oye ponme dieta y piruma tumba hijo. Pero antes se ve que no cambiaban de aspecto, se mantener. Entonces, bueno, ese es un tipo, pesa la pinta más o menos la guata pesa, y si se tenían algún defecto, lo primero que se resaltaba en la descripción era él. Ese hermano Inambi Basuco, o un lado la Inambi Shivan, pesa loita, pesa el malo ya por la, y por el apóstol Pablo también hicieron, le dieron una descripción a Onesíforo. Y sube, supuestamente, oye, es allá que Tito me sube la descripción, Tito dica tuyo, te dijo, mira, de Onesíforo, pesa con el apóstol Pablo la y pinta. Y sube, ya esa misma, eso dio la, más o menos, la descripción, y sube Michi, pequeño de estatura. Ella la y pinta. Pablo, hombre pequeño de estatura. A ver, y petizo hoy. Da tu chai por lo menos. Calvo. Ahí con la calvo, ñaca pero. Bastante, y con ñaca angola, mejor es coina con anga, pero. Acá pero. Jetuma arqueado y mi. De piernas arqueadas. Estima arco. Pensamos eso es la. Pero llegué hasta ahí na Onesíforo. Ojos grandes. Cejudo. Esa guasú. Haití está ancho. Cejudo y cejijuntos. O ya yo el haití está yo astucia. Feroz haití. Nariz un poco sobresaliente, y tipo culendo ñan de socio, y de rodillas vigorosas, o sea, pues guapa, con energía, rápido, mi gente más arco, hija, ña campeón, y un petizo, ya, guapa, se va, oiga, enérgico. Pesa pero este es una descripción
además supuestamente que le dio Tito a Onesíforo, pero según este libro de Hechos de Pablo y Tecla. Pero no está entre esta descripción no está entre ningún libro del canon del Nuevo Testamento. Por eso que quedó a criterio de cada uno si pudo haber sido así o no. Por y vaya, o por lo menos pega la putada ya. Y que si es así, bueno, por lo menos ya tiene idea de cómo era el apóstol Pablo. Y ya pero y ya está yo hija, y te está yo pues agua su y timuku hija este más arco ha pues yo guatai. Ni enérgico. Hana yiwatei, petizo. Y bueno, péala. No sé si que van a opinar ustedes, pero o pues está a cargo de cada uno más. Péala y catúa ya a lo que me preguntaron acá. Ahora de que era un hombre débil, Pirú, y no creo que hay tanto ahí la especie de que tenía enfermedad, él tenía enfermedad, pero no, estos son suposiciones. Entonces ya dejó las dos, para algunos eruditos, algunos historiadores, o suponer que Pablo pudo haber dicho esto y porque probablemente y pila y. Pero tenemos también que me pidió mi opinión, probablemente me voy más por lo que investigué ahí en la transliteración, de que él dijo esto porque él va a actuar con fuerza de la verdad, que no se va a ir a acobardar, que no va a ser un débil en su palabra ni en sus actos, no va a tener pruebas débiles, los estados vencean más de pecho, entonces si no, ojo está con toda la verdad, con toda la justicia, con toda la fuerza de la verdad y el poder del Espíritu Santo, por lo menos ese ahí me pega. Ahora, de lo que como era Pablo tenemos, según Herese Avendé, algunos ahí que comentaristas o sabios, lo que sea, que probablemente Pablo no era muy grande ni muy chico, probablemente y pirú, jasú y débil lento allá. Por lo que se dice de él en sus cartas o por lo que se cree, por lo que tenía un aguijón, una enfermedad. Bueno, y lo que dice también el libro apócrifo, Hechos de Pablo y Tecla, donde supuestamente Tito o me tenía descripción Onesíforo ve ojo jamón manguea Pablo retita pere a la o recibí jamás supe o una jeta o ver la congregación más jamás en la congregación ve o pepe y más o menos pegan que te ya leja güey. Ah pues me cuata va ya pon información mi hermano. Entonces ya por lo menos pese ya estudiar ya por lo menos tener idea. Muy bien. Matecoyo, Ina, 7, 10, movio veces ya, 10, 12, 10, 11. Hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero mi presencia física es débil y mi palabra no es respetable. No, va a ser respetable su palabra. O gusta o ñiñanducata. Esta manifestación del poder del Espíritu Santo siempre fue así. Ya tenden en la parte o predica a ver, inclusive de parte o haber tenido o mano y predica a ver a ese tipo era y él ora y resucita. Entonces no va a ser débil y vergonzoso su presencia en ningún lado. O quizá puede ser que algunos y ostitan o peor que hay aspecto por ahí hoy. Puede ser también. ¿Dónde saber? Da ya de coisera a ver imagen de Pablo Laya. Aún no se descubrió, no sabemos si se ha pintado, aún no hay descubrimiento de él. Puede ser que alguna vez aparezca en alguna cueva. Como que van apareciendo algunas novedades en allá. Ahí sí. Este es Pablo y las angas. O este era el Mesías y la revolución y todo bueno, todo el mundo hoy interesado para novedad, pero me fui hasta ahora.
Bueno, oímos, enseñamos ella porque ya tenemos ya poco te ara guasquera vacina cae. Adorado hermano, pero ya yo ya está allí para coger, shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.